diferencias las puedo ver. Tendría que haber un balance, tendría que haber tanto de lo negativo como de positivo, tendría que ser 0 a 0. Pero obviamente esto no es así, ¿no es cierto? Por varios motivos. Puede haber más de uno que de otro en la naturaleza, no mucho más, ¿no es cierto? También puede ser de que haya una falla en el aparato que tú estás, en el cual estás utilizando, cualquiera que sea el aparato que estés utilizando. Hay aparatos muy precisos, pero hay aparatos que dependen del ojo del hombre, entre ellos la bureta y cuánto entra de algún indicador, y eso lo mires lo mides tú en la bureta. Pero eso depende de tu ojímetro. Entonces, cada uno puede tener, digamos, un ojo más o menos claro respecto a la medida que está tomando, ¿no es cierto? Entonces, hay dos tipos de errores que se pueden dar. Un tipo de error que es debido al método también, cómo estás haciendo el método para poder analizar algún parámetro, eso es uno. Y dos, es posible que haya un error en el humano que está leyendo el aparato. Aún así, entonces tenemos que tener la diferencia en valor absoluto. Tiene que ser menos que el 5% en valor absoluto. Puede ser diferencia positiva o puede ser diferencia negativa. Pero en ambos casos tendría yo que buscar que esa diferencia sea menos que 5%. Si la diferencia es menor que 5%, entonces hemos satisfecho el criterio y se puede indicar entonces que un análisis está correctamente ejecutado. Para hacer esa diferencia entre aniones y cationes no la podemos hacer en lo que me expresa normalmente el análisis de agua. Los análisis de agua normalmente se expresan en miligramos por litro. Muchas veces también en algunos analistas dicen ppm. ppm es parte por millón, pero eso es solamente cuando estás con agua, porque hay, claro, tienes el peso específico del agua bien establecido. Lo mejor, lo correcto es siempre decir miligramos por litro de cualquier sustancia, ¿no es cierto? A pesar de que el otro, el ppm, es ampliamente utilizado en el mundo de la ingeniería sanitaria. Eso no quiere decir pues que sea malo de verdad, simplemente es que podría haber alguna diferencia cuando tu indicador, cuando no es el agua, y puedes tener otro tipo de indicadores, ¿no es cierto? Entonces, o de referencia no es indicador, el indicador no es el agua, ¿no es cierto? Entonces, hay que ver. Prefiero yo siempre que utilices el término miligramo por litro, ¿ya? Entonces, el miliequivalente se refiere al número de carga sobre el peso atómico. Para ello, ustedes tienen en el Classroom, tienen entonces la tabla periódica de los elementos. Y de ahí podemos leer el cloro, por ejemplo. El cloro, el peso atómico del cloro es 35.453 y su carga es 1. Aquí está, menos 1. Esta carguita eléctrica que tiene es menos 1. Por lo tanto, su factor es 1 sobre 35.453 y este factor hace que sea 0.0282 para la conversión a miliequivalentes por litro. Para calcio, en el calcio el peso atómico es 40.08, pero tiene dos cargas positivas, dos cargas positivas. Entonces, divides 2 entre el peso atómico y tienes el factor que te permite ir a miligramos por litro. ¿No es cierto? En la práctica podemos redondear a 2 o 3 decimales, no hay problemas. Y los iones más comunes en el agua son estos, que están listados aquí. Diría yo que casi todos los análisis básicos tendrían que tener este número de iones: sodio, calcio más 2, magnesio, potasio, carbonatos, bicarbonatos, cloruros, sulfatos
y nitratos, ¿no es cierto? Con 2, nitritos con 1, ¿no es cierto? Entonces hay que ver de qué estás, de qué estás hablando, ¿no es cierto? Entonces los factores de conversión están dados en esta tablita. Pueden ustedes comprobar, por ejemplo, para el amonio. Comprueben para el amonio, por favor, con su tabla periódica de los elementos. A ver, trabajando, por favor, para el NH4. ¿Cuánto es N peso atómico? ¿Cuánto es 4 por 1? Es, ¿no es cierto?, el hidrógeno. A ver. Trabajando, muchachos, trabajando. Bien, busquen su tabla periódica de los elementos, por favor. Ahora sí se ve, ¿verdad? Entonces vemos para el nitrógeno, por favor. Busquen el nitrógeno, ¿dónde está? Aquí está. ¿Cuánto es su peso atómico? ¿No es cierto? Aquí está masa atómica, cuál es número atómico, electronegatividad, dónde está el símbolo, nombre, configuración electrónica, estados de oxidación. No, este es su peso, pues. Masa del hierro, a ver, del carbono. Aquí está 12 del carbono, está bien. Del nitrógeno 14.0067. Entonces, ¿y del hidrógeno? ¿Cuánto del hidrógeno? ¿Qué número atómico tiene el hidrógeno? 1,008. Sí, ¿y qué número atómico tiene? Es el 1, ¿no es cierto? 1,00794 es el hidrógeno, pero tienes 4 de ellos. Entonces hay que multiplicar 4 de estos, ¿no es cierto? 4 por esto más 1 de estos, más un 14. Ese es el amonio, ¿ya? A ver, hagamos eso, por favor. Inge, una pregunta. Para el número atómico vamos a tomar con cuántos decimales o todo. No, no, una cosa es la esta valencia, ¿ya? Más 2 para el nitrógeno, para el amonio, N es más 1. Todo el compuesto es con una valencia positiva, ¿sí? Entonces tú tienes que multiplicar 4 por 1.008 más N, que se llama 1 por 14 punto algo. Inviertes 1 sobre eso y esto tendría que dar esto. A ver cuánto es. Cero punto cero cincuenta y cinco, Inge. Aquí está. 0.05544. Entonces estás en lo correcto, ¿no es cierto? Alguno de estos es posible que esté equivocado. Cuidado. ¿Ya? Pero este es 0.054. Si lo inviertes, este va a dar 18.04. ¿No es cierto? Entonces está correcto. Así vamos a hacer. Entonces vamos a ver un ejemplito. El número de aniones más el número de cationes. ¿De acuerdo? Vamos a ver un ejemplito por ahí. Digamos
que tú tienes aniones 11.40 y cationes 12.50 miliequivalentes por litro, vas a hacer entonces la diferencia en valor absoluto. No me interesa menos 4.6, me interesa 4.6 menor a 5% nada más. Por eso tiene que ser valor absoluto, ¿ya? Entonces, aquí vamos a corregir. Esto va a ser valor absoluto. Está en fórmula, no lo voy a poder corregir ahorita. Valor absoluto, ¿ya? Entonces, el valor absoluto siempre tiene que tener menos que 5% y entonces voy a decir que en este caso, cuando me salga esto en aniones y esto en cationes, tengo una buena fórmula. A ver, vamos a ver. Por favor. Bien. Carbonatos, tengo 13, bicarbonatos 611, cloruros tengo 53, sulfatos tengo 9, nitritos tengo sodio, potasio, calcio, magnesio. Bueno, están casi los importantes. Entonces voy a ver voy a analizar entonces sus miliequivalentes por litro, por favor. Entonces, para el carbono, CO3, ¿cuánto vale para el oxígeno la masa atómica? 15.16 decimos, ¿no es cierto? Pero en realidad es 15.999.4. Ya, entonces 16 más por 3, ¿no es cierto? Más 12 aproximadamente, ¿ya? Entonces van a multiplicar este 13 por el factor de conversión y les va a dar esto en miliequivalentes por litro. Hagamos un hito nada más, ¿ya? Un hito vamos a hacer. Déjenme prepararme para hacer este un hito. Y después ustedes pueden hacer, obviamente, el resto sin mayor problema. Los carbonatos. Me dicen que tengo carbonatos. Vamos a ver dónde están los carbonatos. Por aquí los vamos a colocar. Entonces, aquí. Carbonatos. Los carbonatos tienen dos valencias negativas, los carbonatos, ¿no es cierto? Los carbonatos, y tienes tu valor, dice que tienes 13 miligramos por litro. A esto le tenemos que calcularle entonces el factor. Bien, los carbonatos le pondremos carbón, cuánto es su masa, y el oxígeno, cuánto es su masa. Entonces, esto es 1 por, y esto es 3 por. Vamos a ver entonces en nuestra tabla periódica de los elementos cuánto es uno y cuánto es el otro. Para el carbón, ¿qué número atómico es? Es el número atómico 14. Es 1 por 12,0107. Y el oxígeno es 15.9994. Y vamos a ver entonces cuánto da igual. Obviamente 1 por 12,0107 es 12.0107. Y el otro es 3 enter 15.123.4 por es 47.9982. Sumo. La suma da 60.0089. Y su factor, entonces el factor sería las valencias
sobre esto. El factor entonces sería este. 3.3328 por 10 a la menos 2. Y eso lo voy a multiplicar por los, entonces este es el factor, ya tengo, ¿no es cierto? Entonces 3, 1, 0.03328. Entonces lo multiplicamos por el factor y esto va a dar 13 por 0.433. Mili equivalentes por litro. En su cuaderno, en su libro, ustedes tienen 0.432329 y nosotros hemos sacado 433. Está bien, ¿no? Ya, entonces hagan el resto, por favor. Comprueben estos resultados. Uno de estos está mal. Quiero saber cuál es el que está mal. Como tiene un hidrógeno, aquí he quitado una valencia en los bicarbonatos, ¿no es cierto? A los carbonatos que ya tenía, sí que 60, le tengo que aumentar el hidrógeno, ¿no es cierto? Porque aquí tienes un hidrógeno. Pero, cuidado, esto no es 3 por, sí, está bien. Hay que aumentarle el hidrógeno más, ¿no? Entonces, para saber cuál va a ser su mil equivalente por litro. Digamos que está correcto este y sería, veamos si está correcto ya. Entonces, hidrógeno, carbono, oxígeno. Entonces, su factor es 1 por, vamos a ver, el factor es 1 por 12.0107 y este es 3 por 15.9994. Me falta el hidrógeno nomás ya. ¿Cuánto es el hidrógeno, muchachos? 1.00734. Entonces, esto ya sé cuánto es. Esto vale 794. Esto vale 1.0. 2.0107. Esto vale, ya sabemos cuánto es, 47.9982. Y esto vale 1. Sí, 00794. Suma, ¿cuánto es la suma? $61,0168. Ahora sí, para los bicarbonatos, el factor entonces. 1 sobre 61.168. Eso el factor te da el factor entonces 1.63 por 10 a la menos 2. Eso lo subimos, ya está. Multiplique entonces, ¿cuánto es el valor de los bicarbonatos en el ejercicio? Es 611. Multiplique 611 por eso. $10.0136. ¿Perdón? 10.0136. Mil equivalentes por litro. Entonces ya tengo dos resultados.
Este es un resultado. Y el otro resultado es este. Bien, terminen el ejercicio, por favor. Entonces, ¿cómo sería para los otros? Cloruros, entonces. El siguiente son cloruros, ¿no? Vamos a hacer todos los aniones, ¿ya? Cloruro, entonces. El cloruro tiene una sola valencia negativa, entonces para el cloro, igual 1 por cloro. Por favor, ¿cuánto es el cloro? 35.453. Esto va a dar entonces 35.453, lo cual va a dar entonces factor 1 sobre 35.453. ¿Cuánto se hace eso? Menos 0.028, Y el 206. factor entonces es 0.028. 206. 206 aproximadamente. Por lo tanto, multiplicado eso, ¿por cuánto tenemos en cloruros? En cloruros tenemos 53. Eso sería 1.49. Entonces, este es 1.49 miliequivalentes por litro. 1.494 si quieres, o 5 miliequivalentes por litro. Entonces, ¿se están fijando cómo estoy haciendo, no es cierto? Ya. El último de los todavía sulfatos y nitritos. Más rapidito entonces. Sulfatos. Para sulfatos tengo 9 por su factor que vale 0.18747. Esto va a dar 1.687. Este entonces es, perdón. Listo, finalmente para los nitritos. Entonces, para los nitritos yo tengo 4 unidades y su factor que está en mi adscripción es 0.08696. Punto 4 por echarle 0.347. Y lo voy a subrayar porque también son 1000 equivalentes por litro. Entonces ya hemos unificado, digamos, la manera de cómo reportar esto en mil equivalentes por litro. Entonces no hay duda que hemos reportado, por favor. ¿Ya? Bien. Entonces la suma. ¿Cuánto es la suma, por favor? De aniones. Todo lo que está en anaranjadito, ¿no? Ya, ahí está. Entonces suma. De aquí voy a agarrar la sumatoria.
Igual entonces. 433 más. A ver, ¿alguien me ayuda, por favor? Sí, si hemos hecho bien las cosas, es 14,098, ¿no? No sé si hemos hecho bien las cosas. 12. 12 era. Sí. ¿Y dónde hemos pelado? Inge, en el segundo es 9 no sale 10,136, sale 611 por el factor, eh, 9,9593 sale, Inge. A ver, vamos a ver. 611 entre el factor. ¿Cuánto sale? ¿Me has dicho? 9,9593. Vamos a ver cómo está eso, ¿no? El factor, es este, ¿no? Los bicarbonatos. Sí, sí, en ese, Inge. Los bicarbonatos es, a ver, ¿está mal esto? ¿Cuánto es el hidrógeno? Sí, ingeniero, sale 9.95. Ya, vamos a poner entonces, multiplicado mal algo, ¿no? Vamos a borrarlos. ¿Y con eso cuánto sale entonces? ¿Cuánto sale la sumatoria entonces con eso? Este sumatoria, muchachos, ¿cuánto sale? ¿Cuánto es? 13,9218 me sale, Inge. Está errado entonces la inscripción. Inge, a mí me sale el 10.0136 como hace rato. Es que Ingeniero, Sí, creo que la también. carga es sobre, no es sobre no es 2, es 1, el número ¿De de carga cuál? en bicarbonatos. Sí, es 1 uno. sobre Es que 61. está, sí, Este es uno. 1, es que, um, Es 1. Es uno, está bien, ¿no? Sí, a mí también me sale 10,0136. sí, ese dato creo que estaba bien. El primero. ¿Cuál está mal? ¿Este? El que le acaban de dictar. El que me acaba. Este. Es Sí, cuestión de no. aritmética nomás, muchachos. Este. Sí, estaba bien ese dato. No sé si a los demás les ha salido lo mismo. No sé. A mí me salió lo mismo, 10,0136. Ajá. Sí, a mí igual. 10,0136. Claro, nosotros estamos calculando con detalle, ¿no es cierto? Y con la El tabla cuarto y el periódica. quinto, Inge, el cuarto y el quinto están mal. Este y este. Sí. ¿Sí? ¿Por qué están mal? A mí me sale 0.187 y el quinto me sale 0.086. Por la suerte habrá que hacerlos, ¿no? A ver, entonces para este, vamos a borrar. Algo estaba mal. Ya sé lo que estaba mal, entonces ya está. Listo, se acabó. Entonces, vamos a ver cómo está esto. Entonces, los sulfatos, ¿no? Vamos a hacer mejor sulfatos. Entonces, para el sulfato, el azufre es igual 1 por lo que fuese, y el oxígeno va a ser igual a 4 por, ya tengo del oxígeno, 4 por 15,9994. ¿Y del azufre cuánto es?
¿Cuánto es el azufre, muchachos? 32,06. 32, 2,06. 0. 6. 65. ¿Así es? 32.065. 65. Ya, listo. Hagamos con eso. Este es entonces 32.065. ¿Y este cuánto es? 4 por 15. ¿Cuánto es, pues? 63.9988. No, ¿Está bien? 63.9976. 9976, perdón. 99.76. Ya. 8 podríamos dejar de este, ¿no ve? Entonces, ¿cuánto es la suma? 32.065 enter 63.998 más. Entonces, esto es 96.063, ¿verdad? Sí, Y ahora su 96.063. factor. Su factor es 2 sobre 96.063. Esto es 2.082 por 10 a la menos 2. ¿No es cierto? Y eso multiplicado por ¿cuánto era de sulfatos que teníamos? 9. 9. Eso es 0.187 miliequivalentes por litro. ¿Ahora estamos bien? Sí, Sí, 0.187. ¿No es cierto? Y el otro. Y el otro son los ¿qué se llama? Los Nitrato. nitritos. nitratos. Nitritos con NO2. Nitratos fuera NO3. NO2 es nitritos. Ya nitritos. Si es NO3 es nitratos. Entonces, N y O. 2 por 15.994. Y nitrógeno, por ahí teníamos nitrógeno antes. ¿Cuánto es el nitrógeno? 1 por nitrógeno. En mi tabla periódica, vamos a ver, mi tabla periódica es 14.0067. Sí. Esto es 14.0067. Este es 2 enter 15.994 por. Esto es 31.988. Sumamos. Total da 45.994. 45.9947 da. Entonces, valencia de los nitritos, ¿cuánto es? Un hito nomás, ¿no? Nitratos es 2. La valencia de los nitritos es un hito nomás, ¿ya? Entonces, vamos a hacer factor 1 sobre 45.9947. Eso es igual a 2.174
por 10 a la menos 2, que multiplicado por 4R. Me da 0.0086, ¿no es cierto? Mil equivalentes por litro. Ahora sí podemos sumar, muchachos. Sumen, por favor, ¿cuánto es entonces? 12.2146. Ajá, entonces la sumatoria va a dar 12.2146. 46. Listo. Esos son los aniones. Ahora los cationes. Lo mismo habría que hacer, ¿no es cierto? Ya tienen hecho en su libro, eso va 12.1216 y hasta cumple, ¿no es cierto? Simplemente es la manera de hacer la que les quiero mostrar, nada más. Esa es la manera de hacer, muchachos. Después para los... Aquí está sodio, potasio, calcio y magnesio, ya tienen sus resultados. Y finalmente, el valor absoluto de esto, 0.4, es menor a 5%, está muy bien, cumple todo. ¿Ya? De esa manera, entonces, hacemos el balance anión-cation. ¿Ya? Ya no voy a hacer el otro porque ya hemos hecho, en vez de 1, hemos hecho 5. Ya, está aquí. Esa es la verificación 1, la verificación principal que uno hace. Es el balance anión-cation. Ahora la verificación 2. En la verificación 2 vamos a ver los sólidos disueltos totales a 105 grados centígrados. En realidad, ese estándar de hacerlo a 105 grados centígrados es internacional. ¿Ya? Siempre se debe hacer a 105 grados centígrados, ni más ni menos. Cuando no te están diciendo que es a 105 grados centígrados, debes sospechar de que algo está mal en cómo han obtenido los sólidos disueltos totales. O TDS también, Total Dissolved Solids. ¿Ya? Y tú tienes que tener entonces la conductividad. Tú sabes que los sólidos le dan la característica al agua de ser conductiva o no. El viejo sal en el agua que hemos visto, ¿no es cierto? Eso es lo mismo. Entonces, si tú multiplicas la conductividad por 0.55 y la conductividad por 0.70, tus resultados deben estar aquí en medio. Los sólidos disueltos tienen que estar aquí en medio. Esta es entonces una verificación de la conductividad versus sólidos disueltos. Entonces tienes mínimo y máximo. Entonces los sólidos disueltos, tu resultado debería estar aquí, en medio. ¿Ya? En medio del 55% y el 70% de la conductividad. Y eso es lógico, es una, digamos, prueba muy lógica. ¿Por qué es una prueba muy lógica? Porque los sólidos disueltos le dan la característica de que el agua sea conductiva o no. ¿Ya? Eso es. La verificación 3. La conductividad versus total aniones cationes. Entonces, la conductividad es bien importante. Pero es válida solo si la conductividad es más que 300 microsiemens por centímetro. Quiere decir que si hay sólidos, ¿no es cierto? Si no hay sólidos, esto no vale. Si tú divides entonces la conductividad sobre 100, tienes que estar del 95 al 105 de aniones, 95 al 105 de cationes, ¿ya? Pero ojo, su validez es solamente cuando la conductividad es más que 300 microsiemens. Finalmente, la verificación 4 son los sólidos disueltos teóricos versus los sólidos disueltos del laboratorio a 105
grados centígrados. Y en esto es en la única verificación que vamos a utilizar miligramos por litro. No estamos utilizando la verificación en miliequivalentes por litro. Entonces, la teoría te dice que todo, la suma de total de iones, es decir, aniones más cationes o cationes más, en miligramos por litro, menos los bicarbonatos por 0,5, deberían estar entre más o menos 10% del sólido analítico del laboratorio. Eso no es. Bien, hay que ver eso, ¿no es cierto? Los sólidos disueltos, si no son a 105 grados, te has arruinado. Y hay que ver, hay que también ver el sodio y potasio porque es con espectrofotómetro de llama, ¿ya? Hay que ver algunas cosas que son inexactas, digamos, y con ello entonces vamos a lograr terminar todo lo que es las verificaciones de laboratorio. No hay más verificaciones de laboratorio, por favor, ¿ya? Entonces todas esas son las verificaciones de laboratorio que vamos a hacer. Con esto habríamos terminado el capítulo de química del agua, ¿ya? Habiendo terminado el capítulo de química del agua, entonces el día lunes vamos a tener nuestro primer examen.